Buenos días a todos. Muchas gracias por venir, por asistir a este webinar que vamos a hacer hoy sobre Power Store. Informaros también una cosa importante que os quería comentar, es que hoy teníamos pensado dar un poco la pincelada de la nueva generación de software de Power Store, que es la 3.6, pero también emplazaros a que dentro el mes que viene sale la 4.0, que va a traer muchísimas más mejoras respecto a lo que os cuente hoy. O sea que lo que os cuente hoy va a tener validez prácticamente de un mes, ¿vale? Porque en junio, si no me corrige mi compañero Eduardo, que está aquí conmigo, si no me corrige mi compañero Eduardo, creo que es el 24-25 de junio, tenemos un webinar en el que hablaremos sobre la Power Store 4.0, ¿vale? Durante este mes de mayo iremos dando detalles a través de correo y de información y tal, y de presentaciones, pero para que sepáis que lo que os hablo, os voy a hablar un poco también de la 4.0, aunque no os puedo presentar ninguna slide, porque todavía no se ha presentado oficialmente, pero para que sepáis eso, que os vamos a hablar un poco de la 3.6, pero que se vienen muchísimos más cambios, que ahora luego os contaré un poco por encima. Vale. Bueno, eso es simplemente para deciros que no debería sorprendernos que estemos experimentando un periodo de cambio sin precedentes, tanto en el panorama empresarial como en el panorama tecnológico, ¿vale? Los gerentes de todos los departamentos de TI, bueno, eso es una cosa que hemos hablado tanto, de la cantidad de datos, la cantidad tan enorme de datos que se están distribuyendo a día de hoy, que se están almacenando a día de hoy. Para enfrentar a este desafío, pues más del 90% de las empresas ya han implementado soluciones multicloud, ¿vale? Y se espera que un 50% se esté ejecutando en soluciones en el Edge para este año, finales de este año. ¿Vale? Con lo cual, lo que fue innovador hace muy poquito, hace unos cuantos años, pues ahora es como el gasto de entrada, el precio de entrada que tienes para saber, o sea, que te tienes que dar cuenta que te tienes que poner al día. Vamos, lo que quiero decir con esto es que te tienes que poner al día muy rápidamente. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque Power Store, una de las cualidades que tiene es que cambia y mejora constantemente, ¿vale? Ahora de todas formas os lo explico un poquito más en detenimiento. Eso es lo que os quería decir. ¿Qué pasaría si vuestro almacenamiento estuviera continuamente modernizado? Se pudiera adaptar a cualquier futuro, que fuera fácil de implementar y que las innovaciones se entregaran automáticamente. ¿Vale? Siempre sabríamos que estaríamos ejecutando nuestras cargas de trabajo con la tecnología, con la última tecnología, con la más reciente y con la mejor tanto en rendimiento como en calidad. Esto simplificaría muchísimo la planificación, eliminaría el esfuerzo y reduciría los costos. Pues, ¿qué pasaría si se pudiera extender la vida útil de una Power Store, o sea, en este caso de una cabina, en vez de 2, 3, 4, 5 años que estamos acostumbrados, a 10 años o más? ¿Vale? Esa es la idea de la Power Store, ¿vale? Porque se puede renovar constantemente, o sea, se va a renovar constantemente. Una cosa que ahora explicaré un poco más adelante es que se pueden migrar modelos a una generación superior, ¿vale? Por ejemplo, si empezamos, no sé si estáis familiarizados con los distintos modelos de Power Store, pero bueno, los cuento un poco. Tenemos el más entry level, que es el 500T, el 1200T, 3200T, y de ahí pasamos al 9200T. ¿Vale? Pues cualquier modelo se puede migrar a un modelo superior, ¿vale? Un N+1, o sea, un 500 se podría convertir en una 1200, o una 3200 una 9200, una 1200 una 3200 y tal, ¿vale? Entonces eso es algo que tiene Power Store, que me parece súper interesante de comentar.
¿Cómo hacemos que PowerStore te ayude a adaptaros, os ayude a adaptaros a cualquier futuro? Pues con lo que os comentaba, con una arquitectura adaptada que respalda pues, las múltiples estrategias que puedas tener en torno a las tecnologías. Facilita el cambio, por decirlo de alguna forma. Tiene una inteligencia integrada que elimina el esfuerzo y acelera los resultados. Y aparte, pues, súper importante que se puede modernizar en el lugar de trabajo sin que haya ningún tipo de interrupción, ¿vale? Que eso me parece también súper interesante. ¿Por qué elegir PowerStore? ¿Vale? ¿Por qué elegirla? Como os comentaba, pues eso, tiene la flexibilidad, la escalabilidad, simplicidad y rendimiento con uno de los mayores fabricantes líder del mercado actual. Lo más significativo que PowerStore, al ser una especie de evolución de la Unity, una mejora de la Unity, que supongo que también conoceréis, pues también tiene la opción de unificar tanto fichero como bloque. ¿Vale? Es una cabina en la que se puede usar tanto para solo fichero, solo bloque o una combinación de las dos. ¿Vale? Tiene la tecnología end-to-end NVMe, que una cosa muy interesante que contamos, que es que, por ejemplo, los discos NVMe que montan las PowerStore son dual porting, ¿vale? Que versus otras soluciones de almacenamiento que también ofrecen discos NVMe, pero con single porting. Las nuestras son todos los discos NVMe que monta la PowerStore, son dual porting, y me parece que eso es muy interesante de saber, que por eso todo ese tipo de mejoras respecto a otras soluciones son mejoras que cuando nos pongamos enfrente a ofrecérselo a algún cliente o a alguno de nuestros clientes, que sepáis todas las capacidades y todas las bondades que tiene este tipo de solución. Decía, es una cabina all flash pura NVMe, está pensada sobre todo para entornos donde se pueda deduplicar y comprimir bien, porque el mínimo garantizado que garantiza el fabricante para este tipo para la PowerStore es un 4:1, que era una de las cosas que os quería comentar también, que ahora os las comentaré un poco más adelante, que es una de las mejoras que vienen para la siguiente versión, es un aumento de esa garantía. Ahora os cuento un poco más en detalle qué significa esa garantía de 4:1. Se puede crecer tanto en forma vertical como en horizontal, ¿vale? O sea, es una solución. Tú, por ejemplo, con cualquiera de las máquinas, con lo que os comentaba antes, una PowerStore 500, puedes empezar con una Appliance. La PowerStore 500 es un poco más característica porque la PowerStore 500 tiene un DPE de 25 discos y puede aumentar hasta 3 bandejas adicionales, con lo cual de 24 discos cada una de esas bandejas, con lo cual podría aumentar 72 más 25 a 97 discos. Pero los siguientes modelos, a partir del 1200T, el 3200 y tal, como os decía, llevan discos de NVMe RAM dedicados, ¿vale? La 3200 y la 1200 llevan 2 discos de NVMe RAM y los otros modelos superiores llevan 4 discos de NVMe RAM, con lo cual esos discos no se pueden usar como almacenamiento, sino que estarían dedicados para ese tipo de RAM, la NVMe RAM. Entonces, esos pueden escalar 4 discos menos. Serían la playa principal 21 más los 72 adicionales, el máximo de 93. Pero ¿qué es lo bueno también? Que se pueden aumentar en horizontal, añadiéndole appliance. Y como comentaba, no hace falta que sea del mismo modelo. Tú puedes empezar con un 500T, con 2 bandejas adicionales y añadirle una appliance adicional de 1200T. ¿Vale? Y ese 1200T con una bandeja adicional. ¿Qué pasaría entre esas playas? Todos verían todos los discos, pero solamente se podrían gestionar sobre el propio playa. Por ejemplo, tendría un mismo punto de gestión para los dos playas con sus propias bandejas, pero si tú quieres, pero luego lo que sería un balanceo de las cargas de trabajo de una playa a otra. Aunque todos son conscientes de todo lo que existe dentro de los distintos appliances y todos son conscientes de las capacidades, cada propio modelo, por ejemplo, la 500T sería la que gestionaría, aunque tú lo gestionas todo del mismo punto,
tú tendrías que hacer, si por ejemplo necesitas que una información que esté dentro de las bandejas de la 500 pasen a la bandeja de la 1200, pues haría una carga de trabajo, que eso lo hace todo automatizado la propia PowerStore, sin que haya ninguna interrupción, ni ningún decaimiento en el rendimiento, ni nada de nada. ¿Vale? Para que sepáis un poco cómo funciona este tipo de solución. Luego funciona muy bien para, bueno, como os ponía ahí, para aumentando discos podría escalar hasta 4,7 petabytes por cada playa y sumando los 4 playas pues hasta un máximo de 18,8 petabytes. Todo con disco NVMe RAM, con las velocidades que con la velocidad que se supone, la cantidad de IOPS y de rendimiento que tiene. El Anytime Upgrade, que os lo pongo ahí, el Anytime Upgrade es una opción que no es una opción que te viene cuando se configura por DSC, supongo que lo habéis usado más de uno de los que estáis por aquí. Cuando tú configuras una PowerStore en DSC, tienes una opción de marcar o no marcar el Anytime Upgrade. ¿Qué significa el Anytime Upgrade? Pues que si tiene un sobrecoste, por supuesto, respecto al precio sin ese Anytime Upgrade, pero ¿qué supone ese sobrecoste? Pues que cada vez que haya una actualización, ¿vale? Estaría incluida sin tener que pagar absolutamente nada. Actualización me refiero de hardware, ¿vale? Si, por ejemplo, salen unas controladoras superiores para ese mismo playa, pues estarían incluidas de forma gratuita porque ya se pagó en su día. Hasta una generación superior, ¿vale? Que es lo que pongo ahí, hasta Next Gen más un upgrade o nueva playa. Y lo que os comenté hace un rato, que puedes transformar una 500 en una 1200 en el momento que se necesitara. Luego, bueno, os he contado lo de las cargas de trabajo unificadas, la escala vertical, la actualización en líneas en migraciones. Una de las cosas también buenas es que las actualizaciones se hacen, que no sé si te he puesto aquí, las actualizaciones se hacen sin detener la producción, o sea, se hacen directamente y no tiene ningún coste, porque otra de las cosas buenas que tiene la PowerStore es que está todo incluido, ¿vale? Todo el software viene ya incluido directamente con la compra de la PowerStore, no hay licencias adicionales. De todas formas, eso lo explicaré un poco más adelante también. Aquí, bueno, esto es para comentaros un poco lo de cómo funciona más gráficamente lo que os he comentado del Scale Up y el Scale Out, ¿vale? Lo que os comentaba, cada appliance puede crecer el DP principal más, no sé si se ve el puntero. Vale, cada appliance principal tendría en este caso, por ejemplo, imaginemos que esta es la 500T, pues aquí tendría su bandeja principal con 500 discos y cada una de las bandejas adicionales sería la que tiene 24 discos adicionales, ¿vale? Se pueden ir añadiendo tanto en forma vertical hasta 4 bandejas, o sea, hasta la principal más 3 bandejas, hasta 4 appliances, cada una con la bandeja que se necesitará. Pues es muy fácil de expandir, como podéis ver. Se puede comenzar pequeño y luego pasar a grande, o pasar a un rendimiento superior, o con un rendimiento, o crecer con el mismo modelo de appliance. Una cosa súper importante, que tampoco lo he comentado, que luego lo pensaba comentar un poco con el DRE, es que se puede crecer disco a disco, ¿vale? Porque la tecnología, que ahora en otras slides os la explico un poco más en profundidad, la tecnología que usa PowerStore, que ya también la usa Unity, que es la DRE, que es la Dynamic Resilience Engine, es para que todos los discos hagan de todo, la forma más fácil de explicarlo. De todas formas, eso lo explico un poco más adelante en otra slide. Pues eso, puede crecer hacia arriba, puede crecer hasta 4 petabytes y añadiendo a playas con más bandejas, pues hasta un máximo de unos 18 petabytes. Y a medida que expande todos los servicios de almacenamiento, pues todo se configura automáticamente, ¿vale? Que que no lo tienes que hacer manual, lo hace todo la PowerStore. En el momento que insertas una nueva unidad, la propia PowerStore es la que se encarga de distribuir las cargas entre los distintos appliances o entre las distintas bandejas de disco.
Y luego, pues también decir que el clúster, el Smart Cluster, como por decirlo de alguna forma, pues te brinda una movilidad de datos y una y una movilidad de las cargas de trabajo que no tiene precedentes, ¿vale? Te permite redistribuir los recursos rápidamente sin impacto ninguno en los hosts externos que tengas conectados a esa cabina. Vale, ahí os pongo también un poco. Vale, sí, es básicamente lo que estaba comentando, ¿vale? Eso. Cuando en el momento que se añade una panel adicional o se añade una bandeja, pues directamente todas las cargas de trabajo se redistribuyen de forma totalmente automática, ¿vale? Lo hace todo la Power Store sin que nosotros tengamos que intervenir. También admite una cosa también muy interesante, que la Power Store también admite diversos modelos de implementación, lo que permite que la solución pues, nos brinde muchas más opciones para cambiar de estrategia a medida que nuestro negocio avanza. Ya sea, no sé, buscando expandir el core o buscando expandir el Edge, o si necesitamos irnos al cloud, ¿vale? Y lo que os comentaba, la nueva capacidad del Dynamic Apps On de Power Store, pues es un gran ejemplo. ¿Vale? Hay nuevas integraciones con la solución de Big Israel, aunque no sé si es el mejor momento para hablar de Big Israel a día de hoy, tal y como está el problema de Broadcom con las licencias de VMware. Pero bueno, Big Israel va a seguir existiendo, pese a quien pese, va a seguir existiendo, va a seguir funcionando de forma maravillosa y se va a seguir poder integrando con Power Store. Vale, ¿qué más os quería decir? Vale, bueno, lo del motor de resiliencia dinámica, lo del DRE, que ahora os lo voy a contar un poco más adelante. Pero vamos, el resumen es que si tú compras Power Store hoy, ¿vale? Pues la capacidad de expansión ya la tienes integrada, ¿vale? Puedes, como comentaba, la forma de escalar es súper flexible y además se puede escalar disco a disco, que eso siempre es una ventaja, porque no es lo mismo que hacer disco a disco que hacer write a write como en otras soluciones, ¿vale? En esta pues, tenemos esa flexibilidad. Vale. El segundo modo en que Power Store te ayuda a mantenerte continuamente moderno, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pues comienza con una arquitectura auto-optimizada, ¿vale? La inteligencia artificial y el machine learning integrado, pues ajustan automáticamente la eficiencia, el rendimiento y la disponibilidad, ¿vale? Sin que haya, lo que os comentaba, sin ningún tipo de intervención manual por nuestra parte. Incluso cuando realiza cualquier tipo de, o sea, lo que os comentaba, balanceo de carga inteligente, reducción de datos inteligentes y el Dynamic Resilience Engine, que es lo que os comentaba, que ahora os lo comento un poco más en profundidad, para que sepáis exactamente cómo funciona. Para el tema de análisis, cuando necesitas tomar algún tipo de decisión, pues Power Store te va a permitir siempre avanzar rápidamente con análisis predictivos, con múltiples categorías de infraestructura, con alertas para cualquier tipo de ataques de seguridad, de ciberseguridad, ¿vale? Porque se integra muy bien con una aplicación que se llama CloudIQ, que luego también os la mostraré un poco. Es una aplicación, vamos, SaaS, que está online, a la cual simplemente por contratar el soporte con Dell con un mínimo de un ProSupport NVD, ya tienes acceso a esa aplicación. Ahora después también en algunas slides os la enseño para que la veáis. Pero vamos, que para que os hagáis una idea, os ayuda a resolver los problemas hasta 3 veces más rápido. Reduce el riesgo, por supuesto, mejora la productividad de vuestro personal y se puede pronosticar incluso hasta las necesidades futuras que puedas tener para la solución de almacenamiento. Y luego lo que os pongo al final, pues automatizado. La Power Store automatiza y simplifica el entorno general de carga de trabajo
con una arquitectura programable, una infraestructura programable, que integra los marcos de trabajo, los DevOps, la containerización, no sé si cómo se dice en español, que se integra también, se incluye también con VMware, con Kubernetes, con Ansible, con ServiceNow. Al automatizar las funciones de PowerStore dentro de estos marcos, pues los administradores pues, pueden implementar nuevos servicios en segundos en lugar de días, que lo hace todo súper rápido. ¿Todo esto en qué se traduce? Pues que tienes un grado increíble de futuro asegurado, por decirlo de alguna forma. O sea, tú sabes que si tú te compras una PowerStore, la vas a tener siempre modernizada, siempre al día, siempre, cuanto más tiempo esté trabajando, más mejoras te va a poder conseguir, tanto en automatización como en optimización, como en análisis. ¿Vale? Todo eso es lo que os quería comentar con esta slide. Vale, el Dynamic Resilience Engine. Aquí se voy a detener un poco más. Ahí en la slide os pongo lo de cómo funciona los RAID tradicionales y cómo funciona el DR. ¿Vale? Los RAID tradicionales estaban pensados, en su día cuando se pensaron, estaban pensados para los discos rotacionales. ¿Vale? Y ¿qué es lo que ha cambiado ahora? Que los discos rotacionales cada vez van a ir desapareciendo, aunque yo no creo que desaparezcan del todo, pero vamos, la tecnología avanza para que vayan desapareciendo ese tipo de discos. Y ahora, tanto con los discos SSD como con los discos NVMe, bueno, aunque los dos, la tecnología es la misma para los dos, simplemente comentaron eso, que es el de que es el RAID flexible. Pues el RAID flexible es que tú, por ejemplo, en un RAID 5 con 4 más 1 más un hot spare, que sería el RAID tradicional, en el que 4 hacen de almacenamiento, uno hace de RAID y uno está en espera para, en el caso de que falle algún disco, entrar al RAID, pues con el Dynamic Resilience Engine no funciona así. Con el Dynamic Resilience Engine todos hacen de todo. Las cargas se almacenan en los 6 discos, el hot spare, cada uno de los discos tiene un trozo guardado de hot spare, por decirlo de alguna forma, cada uno de ellos hace del disco de respaldo del RAID, con lo cual en el momento que un disco falla, se redistribuyen las cargas y siguen funcionando como si no hubiera pasado nada. ¿Vale? Te salta la alerta, quitas el disco, pones otro en cuanto puedas y a funcionar. Y en ningún momento se resiente ni hay que dedicar ningún disco para algo en concreto. Esto, ¿en qué mejora esto? Pues ahí lo pongo, faster rebuild time. O sea, los tiempos de reconstrucción de los RAID pues se hacen muchísimo más rápido. ¿Vale? Y luego, ¿por qué otra mejora considerable respecto a un RAID tradicional? Que todos los discos contribuyen al rendimiento. Los 6 discos de este RAID 4+1 más otro expert, que es un tradicional, hay 2 discos que no están contribuyendo en absoluto. En este tipo con el de RAID dinámico, por decirlo de alguna forma, todos los discos contribuyen a todo, con lo cual se aumenta muchísimo tanto la IOPS como el throughput, como la rapidez con la que se reconstruye, todo. Que por cierto, si veis que si en algún momento queréis hacerme alguna pregunta o queréis pararme o queréis que esto que no es una chapa y punto, ¿sabes? Que si alguno queréis preguntar, tenéis dudas, lo que sea, aunque luego al final dedicaré 5 o 10 minutillos para hacerme preguntas, pero si en algún momento me queréis interrumpir, sentiros libres totalmente de preguntarme lo que queráis, ¿vale? Y vamos, ahí lo que os decía, ¿vale? Básicamente, que otra cosa que este tipo de la PowerStore se puede montar tanto RAID 5 como RAID 6, ¿vale? Que lo he estado explicando con RAID 5, pero RAID 6 también lo podría hacer. También se podría hacer un 4+2, un 6+2, ¿vale? De la misma forma en la que estamos. Lo que pasa es que se usaría una parte mayor de los discos para el utilizaría la parte inferior, con el 6 utilizaría una parte mayor. Importante también comentaros que el número mínimo de discos que tiene que montar
una Power Store son 6, ¿vale? Con lo cual, lo mínimo sería una 500T con 6 discos de 1,92 NVMe. Esa es la configuración más sencilla que se podría hacer y de ahí pues en aumento. Y vale, en la mayoría de los casos, vale, pues PowerStore siempre va a proporcionar una protección más eficiente, que es lo que quería que se os quede claro, que la protección de esta forma es mucho más eficiente, es mucho más inteligente, por decirlo de alguna forma, y mucho mejor automatizada. ¿Vale? En el momento que se añade, como os comentaba antes, como se puede crecer disco a disco, en el momento que tú añades un disco adicional a la cabina, automáticamente se redistribuyen las cargas, se distribuyen en la forma en la que cada disco hace de todo, ¿vale? Y todo lo hace automático, no tenemos que hacer nada. Es simplemente enchufar el disco y listo. La propia Power Store lo hace todo. Vale, pues yo creo que sobre esto... Vale, sí, bueno, en resumen eso, que se os quede claro que DRE, el Dynamic Resilient Engine, es un sistema automatizado, es un sistema inteligente que tanto protege como que repone, reequilibra, autooptimiza la protección de los datos dentro del conjunto de los discos, con lo cual menos esfuerzo para la gestión, muchísima más flexibilidad, muchísima más eficiencia y sobre todo muchísimo más disponibilidad por el hecho de poder crecer disco a disco. Aquí me quería parar también un poco más para contaros un poco lo de la reducción del 4:1, que hay muchas veces que tenemos muchas dudas sobre esto. Lo más importante, ¿de qué depende que se pueda que Dell garantice ese 4:1? Porque como pongo ahí, el 4:1 es la garantía mínima, pero hay algunas Power Store que consiguen hasta un 20:1, como pongo ahí. Y yo he visto incluso superiores, yo he visto algunas de 32:1, 35:1. Claro, ¿de qué depende? Depende del tipo de máquina que se esté usando, porque aunque también os digo que la más sencilla es la montan dual core, pero luego las demás montan 4 procesadores con 192 GB de RAM. De todas formas, después os enseño un poco todos los modelos para que veáis un poco por encima cómo vienen montadas. Pero bueno, lo que quiero decir es que ¿de qué depende se garantice este 4:1? Pues por supuesto del tipo de datos que se vaya a almacenar dentro de la cabina. Como bien sabemos, ni los vídeos, ni los audios, ni las imágenes, ni los PDFs, todos esos son archivos que ya vienen comprimidos. Con lo cual, si en la cabina se va a usar para almacenar ese tipo de ficheros, no va a llegar a conseguir comprimir 4:1. Va a poder deduplicar porque en el momento que vea archivos parecidos de vídeo que tengan muy poquita diferencia de uno a otro, solamente va a almacenar una copia más en metadatos para saber cuál es la referencia, pero no va a conseguir ese 4:1. Pero para máquinas virtuales, para bases de datos, para cualquier otro tipo de solución que sí se sabe que se puede comprimir muy bien, tenemos que tener claro que hay que ofrecer este 4:1, porque Dell garantiza este 4:1. ¿Cómo lo garantiza? Que era lo que os quería comentar. Lo garantiza de la siguiente forma. En el momento de la compra, en el momento que alguno de vuestros clientes hiciera la compra de la Power Store, tiene que firmar un documento, que ahora os lo enseño en la siguiente slide también, para que lo veáis, que tengo un recorte. Os voy a enseñar, por aquí. Mira, ahí a la derecha se ve el documento. Es un documento muy sencillo, simplemente en el que el cliente garantiza que el tipo de datos que se va a almacenar en la cabina es el tipo de datos que se ha dimensionado previamente, ¿vale? Si por lo que sea la cabina, siempre y cuando tenga como mínimo un 50%, eso sí, eso es importante también recalcarlo, la cabina tiene que estar como mínimo al 50% de su capacidad, porque si no es imposible que te duplique. Para poder duplicar tienes que tener datos con los que comparar, con lo cual hasta que no tenga como mínimo un 50% de su capacidad completa, no va a ser capaz
de conseguir ese ratio 4:1. Entonces, lo que pide Dell para garantizar esto, pues es eso, que como mínimo tenga el 50% de la cabina completa y que no se almacene ningún dato que no sea comprimible. De todas formas, como os enseño ahí, esas son imágenes tomadas del CloudEQ y del sistema de gestión de la cabina, en la que, como veis, ahí te va indicando que el actual es un 4,5:1, el porcentaje de teras que tienes libre, porcentaje de teras que tienes ocupado, ¿vale? O sea, que aquí tienes, por ejemplo, el estimado dependiendo del tipo de datos que se esté almacenando. Y eso es otra de las mejoras que va a venir con la siguiente generación, ¿vale? Otra de las mejoras que va a venir con la siguiente generación, que eso casi mejor lo enseño en esta slide, es que al igual que aquí ahora mismo Dell garantiza un 4:1, con la versión 4.0 que va a salir en junio, Dell va a garantizar un 5:1, ¿vale? Porque la tecnología de compresión y de duplicación la han mejorado muchísimo. Eso es algo que todavía no se puede mostrar, porque todavía lo que os comentaba al principio, hasta mayo no se va a hacer oficial, pero bueno, os doy unas pinceladas para que sepáis que a partir de la siguiente generación de software, de la 4.0, se va a garantizar un 5:1 de capacidad o sea, un 5:1 de reducción y de duplicación. ¿Qué es lo que significaba eso? Pues lo que os quería comentar con lo del documento, que en el caso de que nosotros hayamos hecho un dimensionamiento con un 4:1 y que el cliente cumpla todos los requisitos, lo que os he comentado, que la cabina esté como mínimo a un 50% y que los datos que se han almacenado en esa cabina son los que se preveyeron que se iban a almacenar, pues Dell te compromete con ese documento a añadir los discos que hiciera falta, los discos necesarios, hasta conseguir el neto y el usable que se dimensionó en su día. ¿Vale? Eso es lo que te garantiza Dell, lo que garantiza el fabricante para este tipo de... Vamos, yo lo digo, yo creo que todavía solamente conozco un caso que haya pasado, ¿vale? Un caso y todavía no se sabe muy bien por qué pasaba, porque yo creo que era más tema de que, no sé, sinceramente, porque ahí ya sería meterme en algo que en camisa de 11 varas. Pero vamos, que solamente se ha dado el caso una vez y ya hemos vendido muchísimas PowerStore. O sea que tengáis claro que esta tecnología funciona y funciona extremadamente bien. Vale, esto es simplemente para comentaros. Una cosa muy interesante, que supongo que ya la conoceréis todos, es el LiveOptics. ¿Para qué sirve el LiveOptics? Sobre todo para entornos en los que nosotros vamos a ofrecerle un T-Refresh, o sea, un cambio de tecnología al cliente. Es súper interesante correr este tipo de aplicación. LiveOptics nos da información acerca de todo, no es nada intrusiva, que es uno de los miedos que tienen siempre los clientes. No es nada intrusiva, no se queda con información de ningún tipo. Nosotros cuando mandamos un enlace de LiveOptics, a nosotros lo único que nos llega son cargas de trabajo. Y de hecho, porque hay veces que por seguridad o por protección de datos no quieren que sepas cómo se llama cada máquina, porque si tú haces un LiveOptics y lo pones sin ningún tipo de seguridad, te vienen los nombres de cada máquina, de cada tal. Pero hay una opción en LiveOptics en la que se puede poner eso oculto, con lo cual a nosotros, cuando nos llega el informe de LiveOptics, a nosotros o a vosotros, cuando lo queréis pasar vosotros, te va a venir máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, máquina 5. O sea que ni siquiera vas a tener la información que el cliente no quiere que tengas. Y es que es súper interesante porque para dimensionar bien su entorno de hiperconvergencia, entorno de almacenamiento, entorno de 3 capas de servidores con cabina y con switches, pues todo eso nos viene súper bien pasarle un LiveOptics, ¿vale? O sea, que lo tengáis en cuenta que esa herramienta se puede usar y funciona muy bien y nos ayuda muchísimo a dimensionar y afinar más a la hora de ese dimensionamiento. Luego aquí, que os quiero contar también un poco de las mejoras que trae la 3.6, que es la que ya está activa, pero como os digo, el mes que viene va a salir la 4.0, que va a mejorar esto en bastantes cosas. En el panorama actual que tenemos de las amenazas cibernéticas y los costos crecientes que esto supone,
pues gestionar de manera segura y eficiente la gestión de datos pues es más importante que nunca. A principios de este año, pues PowerStore 3.5, que era la anterior a esta, ayudó a los clientes a responder a todos estos problemas con las mejoras que hubo que acelerar. De hecho, él aceleró todas las mejoras porque veían que el Zero Trust, que era bastante importante de integrar y sobre todo para simplificar y mejorar tanto la eficiencia operativa, por decirlo de alguna forma. Entonces, PowerStore 3.6, ¿qué es lo que viene incluido? Pues, por ejemplo, viene la disponibilidad del Third Side Witness, ¿vale? El metro nativo, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Mejorar la resiliencia de las cargas de trabajo, introduciendo, pues esto, un nuevo tercer witness al sitio. Y hay la función de metro nativa. El metro nativo se introdujo en PowerStore 3.0 ya de todas formas. Ahora mismo, ¿qué es lo que se va a incluir? Por ejemplo, se ha incluido un nuevo tipo de nodo de Metronode. Lo que pasa es que esto sería para dar una charla completa para explicar todo lo que es el Metronode, pero vamos, básicamente que sepáis que la PowerStore ahora las controladoras vienen en activo y que si se necesitan tener dos PowerStore de forma que estén replicándose entre ellas, de forma que se necesite tanto un RPO0 como un RTO0, pues tenemos la opción de Metronode, que ya la teníamos antes. Pero ahora tenemos la opción de Metronode por Fiber Channel. Antes la Metronode era el 114, que solamente se podía conectar por Metronode a través de iSCSI, de 10 GB iSCSI, y ahora con los nuevos modelos, con los 215, los MN215, también se puede replicar por Fiber Channel, ¿vale? Que antes no se podía. ¿Qué va a venir interesante en la versión 4.0? Que todavía no lo puedo mostrar, pero os lo comento. La replicación Metro va a venir de forma nativa en las propias PowerStore, ¿vale? De todas formas, eso ya lo contaremos en el siguiente webinar, en el de junio. ¿Qué más contaros sobre esto? Bueno, cuando venga de forma nativa, pues no va a hacer falta la compra adicional de hardware ni de software, ¿vale? Y una cosa muy interesante, que la configuración de una PowerStore se puede hacer con 5 clics, que es una cosa que no todo el mundo sabe y me parece muy bueno saberlo. Con tan solo 5 clics se puede configurar una PowerStore, ¿vale? La adición de este witness, pues automatiza más las decisiones de failover, facilita más el mantenimiento de la disponibilidad de la carga de trabajo. Se está mejorando también el rendimiento con VMware, ahora que está todo el mundo tan contento con ello. Y combina las tecnologías de NVMe TCP, NVMe por Fiber Channel, los vVol, el soporte para el NVMe TCP para vVol, ¿vale? ¿Qué más contaros de esto? El Data in Place Upgrade. Pues el Data in Place Upgrade significa lo que os comenté también antes. Esto es que no tienes que parar el rendimiento para hacer un upgrade. No tienes que parar la producción para hacer un upgrade de la PowerStore, ¿vale? Se hace directamente sin parar la máquina. Y luego eso, que está continuamente modernizándose. Bueno, ahí es más sobre lo mismo, que el incremento del rendimiento se ha aumentado hasta un 58%. En los clientes, por ejemplo, todos los clientes, los que tengan el Anytime Upgrade, pueden cambiar la actualización del controlador, lo comenté antes. Con el Anytime Upgrade se puede hacer el cambio de una controladora a la controladora más moderna. Pero bueno, aquí, luego, otra cosa muy interesante, aunque eso ya se hizo en la 3.5, es la gestión. Por ejemplo, si tenéis clientes que tienen PowerStore y no tienen data domain, o tenéis clientes que tienen data domain pero no tienen PowerStore, es súper interesante que sepáis que se va a integrar, bueno, ya con la 3.6 se integra, pero que sepáis que con la 4.0 va a ir a un paso más.
directamente tú desde el software de gestión de la Power Store puedes hacer, sin necesidad de tener un servidor de backup, puedes hacer directamente el backup de todas las máquinas virtuales o lo que sea que tengáis guardado en la cabina, el almacenamiento de la cabina, puedes hacer que se haga la copia de seguridad en el propio data domain. Con lo cual, ahí nos estaríamos ahorrando ese servidor de backup. Que necesitamos un servidor de backup porque queremos hacerlo a través de otro tipo de software que no sea el de Dell, por ejemplo, con Beam Backup, por poner un ejemplo bastante usual. Pues igual, el servidor que haga de backup tomaría los backups de cada uno de los servidores que estén conectados a ese servidor y ese servidor, a través de la propia Power Store, le puede decir que mande todo a Data Domain. ¿Vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. De todas formas, eso va a venir muchísimo mejor implementado en la siguiente versión. CloudIQ, que os he hablado antes un poco de CloudIQ. Vale, CloudIQ, pues como os comentaba, es un sistema para monitorear, ¿vale? O sea, para monitorizar, mejor dicho, monitorear. Suena un poco raro. Para monitorizar, de análisis predictivo. Esto no nos soluciona, o sea, CloudIQ, quiero que claro, no nos soluciona los problemas. Los problemas luego hay que solucionarlos desde el propio software pero CloudIQ sirve para monitorizar todos los productos de Dell que tenga el cliente desde un mismo sitio. Te dice cualquier tipo de fallo, te avisa de cuánto queda de almacenamiento, te avisa cuál sería te hace recomendaciones de cualquier tipo de ataque, te avisa de todo y además con la facilidad de que se hace todo a través de una página web. Las claves, pues como siempre, igual que el resto de claves que te provee Dell, te la da siempre y cuando, como comenté antes al principio, tengas como mínimo un ProSupport NVD, ¿vale? Pero puede ser con el ProSupport NVD, con el ProSupport NVD 4 horas on-site, con el ProSupport Plus Misión Crítica, con cualquiera de esos tipos de soporte, que es el soporte mínimo que se suele contratar con cualquier tipo de almacenamiento o de servidor o de data domain o lo que sea. Todo eso lo puedes controlar desde esta web, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, que al final es una web que está en la nube, que incluso puedes, por eso he puesto ahí la fotito del móvil, puedes decirle que te avise al teléfono móvil en el caso de que necesites o que las dejas en producción el fin de semana y necesitas que el fin de semana si hay algún tipo de fallo para no estar encima, te avise, ¿vale? Por ejemplo, para que hagáis una idea, la velocidad en el tiempo de resolución, que lo he puesto ahí, la velocidad media es 3 veces más rápida con CloudIQ y hasta un 10 por más rápida. Ay, espera que voy a beber agua. En el análisis predictivo. Perdón, que estaba viendo agua y se me está quedando la boca seca. Bueno, esto básicamente es lo que os he comentado también antes. El All Inclusive Software Subscription. ¿Qué significa eso? Pues significa lo que os dije antes, que todo el software está incluido desde el principio. En cuanto tú compras una Power Store, no tienes que gastarte ni un céntimo más en añadir más software adicional. Todo el software de la Power Store viene incluido desde el momento 1. Lo de los non-disruptive hardware upgrades, que es lo que os comentaba también, que se cambian los nodos de forma totalmente rápida, sin ningún tipo de interrupción en la producción. Porque esta plataforma pues, está diseñada para eso, para ofrecer todas las innovaciones de forma fluida, de manera fluida, a medida de que estén ya disponibles. Y por eso, por la capacidad de modernizarse en su lugar de trabajo, por decirlo de alguna forma. Y con el máximo reuso de las inversiones existentes. O sea que, como comentaba, como que la transformación se puede hacer de un nodo a uno superior. Si tienes el Anytime Upgrade, puedes cambiar las controladoras a una superior, ¿vale? Con lo cual, el tiempo de vida se alarga muchísimo en este tipo de solución. Bueno, lo que os comentaba, lo del software incluido. Vale, aquí tampoco, que si no, no va a dar tiempo ni a hacer que me hagáis alguna pregunta.
Pues eso, vale. Esto básicamente es como un resumen de lo que os he estado comentando. ¿Vale? Una cosa muy, muy interesante es que llevamos ya varios años siendo, que lo pongo ya arriba a la derecha, varios años siendo el número 1 en facilidad de uso. Que esto me parece lo que os dije antes, es que se puede configurar una Power Store con tan solo 5 clics. Que eso, para los que estáis acostumbrados a implementar soluciones de almacenamiento, sabéis que eso es una alegría. ¿Cómo decirlo? ¿Verdad, Eduardo? Mi compañero sabe de lo que estoy hablando. Eso Power Store proporciona a nuestros clientes una infraestructura centrada en los datos, inteligente, adaptable, que soporta cargas de trabajo tanto tradicionales como modernas, que el diseño está centrado en los datos, que optimiza el rendimiento del sistema, la escalabilidad, como hemos comentado antes, la eficiencia del almacenamiento, que soporta cualquier carga de trabajo sin ningún tipo de esfuerzo, que la automatización inteligente a través de la infraestructura, que al ser programable simplifica mucho la gestión y que optimiza mucho los recursos del sistema, a la vez pues que permite analizar de forma proactiva todo el tipo de problemas que tenga de salud, por decirlo de alguna forma. Que la arquitectura es adaptable, que permite la velocidad de movilidad de las aplicaciones de un lado a otro, la forma en la que crece, tal. Y luego, pues abajo, por supuesto, un poco pues, el tema es un 60%, tiene un 60% ahora que está tan de moda lo de la eficiencia energética, pues que sepáis eso, que tiene un 60% más de eficiencia energética respecto a otras soluciones, ¿vale? Y que tiene todas las certificaciones de Energy Star, que es muy interesante. Y por último, pues eso, aquí os pongo lo que os dije al principio, todos los distintos modelos con los que actualmente trabajamos, ¿vale? Y para que veáis el CPU que lleva cada uno de ellos, es una auténtica barbaridad. Bueno, si vais a las 9200, pues imaginaos, 112 cores a 2,2 GHz, 2 teras y medio de RAM, la capacidad efectiva, lo que os comenté al principio, a la 500 es un poco una particularidad del resto, porque el resto sí monta los discos NVMe RAM, por eso puede llevar hasta 4 discos más, pues supone ahí máximo drive 97 y las otras ponen 93, por lo que os comentaba. La 1200 y la 3200 llevan 2 discos de NVMe RAM dedicados y la 5200 y la 9200 llevan 4 discos. Y el tipo de tecnología que llevan, o sea, el tipo de electrónica, perdón, que era lo que quería decir, los puertos en óptico en base T, en Fiber Channel, de 16 y de 32. Y luego, bueno, sí, luego comentaros también que algunos de los modelos llevan una mesh card, por ejemplo, la 500, a la hora de crecer en forma vertical, añadiendo bandejas adicionales, pues se conectan con la otra bandeja por los puertos de 25. Por eso la mesh card, como que ayer a alguien que está por aquí se lo estuve comentando, la mesh card no es obligatoria ponerla, ¿vale? La única que son obligatorias ponerlas son las SPIO, las tarjetas, las lectoras proceso. Pero, ¿qué pasa si no la pones? Que luego, si quieres ampliar una tarjeta, una bandeja adicional, tienes que comprar la bandeja adicional más la mezzanine. Y la mezzanine, ya os digo yo, que no se queda al mismo precio cuando la compras integrada desde el principio que comprarla luego aparte. Entonces, yo, por ejemplo, si yo tanto como mis compañeros, siempre la configuramos de base, pero que sepáis que no es necesaria. Y luego en la 1200, 3200, 5200, 9200, esa mesh card en vez de puertos de 25 son puertos de 100 gigas, que es con lo que se conecta con las distintas bandejas.